¿Alguna vez te has preguntado qué historias ocultan las largas noches en las carreteras? Esta es una de esas historias que te harán pensar dos veces antes de viajar solo. Carlos, un camionero experimentado, había conducido por todo el país. Esa noche, mientras transportaba una carga importante por una carretera desierta, notó que un camión con luces apagadas lo seguía de cerca. Al principio, pensó que podría ser una coincidencia, pero después de varios kilómetros, estaba claro que el otro camión lo perseguía intencionalmente. Cada vez que Carlos aceleraba, el camión hacía lo mismo, manteniendo la distancia pero nunca dejándolo fuera de su vista. Carlos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quería ese camionero? ¿Por qué lo seguía en medio de la noche? Carlos intentó mantenerse calmado, pero su mente estaba en constante alerta. Sabía que debía encontrar una forma de perder al camión antes de llegar a la próxima ciudad. Intentó tomar desvíos por caminos secundarios, pero el camión continuaba siguiéndolo, como si supiera cada uno de sus movimientos. La radio de su camión comenzó a emitir estática y luego una voz desconocida se escuchó: «No puedes escapar de mí, Carlos». El miedo creció en su pecho. ¿Cómo sabía su nombre? Las luces del camión perseguidor parpadearon, iluminando brevemente el oscuro interior del vehículo de Carlos, revelando figuras sombrías que lo observaban desde la distancia. Desesperado, Carlos decidió que la única opción era enfrentarse al misterioso camionero. Encontró un lugar amplio donde detenerse y salió de su cabina, armado solo con una linterna. El camión perseguidor se detuvo a unos metros de distancia. Carlos sintió el viento frío en su rostro mientras se acercaba al vehículo. De repente, la puerta del camión se abrió y un hombre alto y sombrío salió lentamente. Carlos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, preguntó: «¿Quién eres y qué quieres de mí?». El hombre, con una voz profunda y escalofriante, respondió: «No estoy aquí por ti, Carlos. Estoy aquí por la carga que llevas». Carlos retrocedió, confundido y aterrorizado. Miró hacia su propio camión, donde una figura oscura ahora se destacaba en la ventana de la cabina. La realidad lo golpeó de golpe. Su carga no era lo que él pensaba. El verdadero terror no estaba en el camino, sino en lo que llevaba consigo. Carlos retrocedió lentamente, tratando de procesar lo que el camionero misterioso le había dicho. Miró hacia la cabina de su propio camión y vio la figura oscura moviéndose dentro. Con el corazón acelerado, corrió de vuelta a su vehículo, decidido a descubrir qué estaba pasando. Subió a la cabina y, con manos temblorosas, abrió la puerta trasera del compartimiento de carga. La luz de su linterna reveló cajas apiladas, pero había algo más. En el fondo del compartimiento, una caja grande y pesada que no recordaba haber cargado él mismo. Se acercó cautelosamente y levantó la tapa. Dentro, encontró una figura humana, atada y amordazada, con los ojos llenos de miedo. Era un joven, de no más de 20 años. Carlos retrocedió, horrorizado. No podía creer que hubiera estado transportando a una persona sin saberlo. De repente, recordó las advertencias que le habían dado sobre aceptar cargas sin revisar en estos tiempos peligrosos. Se sintió culpable y responsable por el sufrimiento del joven. Sin perder tiempo, liberó al prisionero y le preguntó: «¿Quién te hizo esto? ¿Quién es ese hombre?». El joven, aún temblando, respondió: «No lo sé. Me secuestraron hace días y me metieron en esta caja. Dijeron que me llevarían a algún lugar para venderme». Carlos sintió una mezcla de ira y desesperación. No solo había sido perseguido por un misterioso camionero, sino que ahora se encontraba en medio de una red de tráfico humano. Sabía que debía actuar rápido para poner a salvo al joven y denunciar lo que estaba ocurriendo. Mientras pensaba en su siguiente movimiento, vio que el camionero misterioso se acercaba a pie, con una expresión seria y determinada. «No tenemos mucho tiempo», dijo el hombre sombrío. «Él no es el único».
Hay más como él, y debemos detener esto juntos. Carlos, aunque aún desconfiado, comprendió que ahora tenía un aliado inesperado. La lucha para sobrevivir y salvar a otros apenas comenzaba. Carlos y el joven, cuyo nombre resultó ser Javier, observaban con cautela al camionero sombrío mientras se acercaba. El aire se sentía pesado con la tensión, y Carlos sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar consecuencias imprevisibles. El hombre sombrío se presentó como Diego, un investigador encubierto trabajando para desmantelar una red de tráfico humano. Diego explicó que había estado siguiendo a varios camiones sospechosos, y el de Carlos había sido el más reciente en la lista. Carlos, aunque aún desconfiado, decidió escuchar a Diego. Necesitamos movernos rápido, dijo Diego. No estamos lejos de su base de operaciones. Puedo guiarlos, pero necesitamos estar preparados para lo que nos espera. Carlos asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Ayudó a Javier a subir a la cabina de su camión mientras Diego volvía a su vehículo. Con los motores rugiendo en la quietud de la noche, los dos camiones retomaron el camino, ahora con un propósito compartido. Conducían en silencio, la carretera desierta y la oscuridad a su alrededor solo aumentaban la sensación de peligro inminente. Después de una hora de viaje, Diego indicó un desvío hacia un camino secundario. Es aquí, dijo por la radio. Su base está en un almacén abandonado más adelante. Debemos acercarnos con cautela. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había vuelta atrás. Estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más grande de lo que había imaginado. Al llegar al almacén, apagaron las luces de los camiones y continuaron a pie. El lugar estaba en ruinas, con ventanas rotas y grafitis en las paredes, pero había señales de actividad reciente, huellas en el polvo y cajas apiladas desordenadamente. Diego lideró el camino, señalando a Carlos y Javier que se mantuvieran en silencio. Se acercaron a una puerta trasera que Diego logró abrir sin hacer ruido. Dentro, el ambiente era sofocante y cargado de tensión. Los sonidos de voces bajas y movimientos rápidos se escuchaban a lo lejos. Diego hizo una seña para que se detuvieran y susurró: necesitamos encontrar a más víctimas y asegurarnos de que estén a salvo antes de llamar a las autoridades. Nos dividiremos. Carlos, tú y Javier vayan por ese pasillo y busquen cualquier señal de actividad. Yo iré por el otro lado. Carlos asintió, aunque el miedo era palpable. Siguió a Javier por el pasillo, pasando por puertas cerradas y salas vacías. Finalmente, llegaron a una habitación desde donde se escuchaban susurros. Carlos empujó la puerta lentamente y encontró a un grupo de personas, todas atadas y amordazadas, con miradas de desesperación. Estamos aquí para ayudarlos, susurró Carlos mientras comenzaba a liberar a las personas. Javier ayudaba, y juntos trabajaron lo más rápido que pudieron, temiendo que los captores regresaran en cualquier momento. La descubierta. Mientras Carlos y Javier liberaban a las víctimas, Diego había encontrado otra área del almacén donde los captores parecían estar discutiendo sus próximos movimientos. Escuchó suficiente para darse cuenta de que había una operación mucho más grande en marcha y que había más almacenes como este en diferentes partes del país. Diego volvió rápidamente al punto de encuentro y vio a Carlos y Javier con los rescatados. Tenemos que salir de aquí ahora, dijo con urgencia. Llamaré a refuerzos, pero necesitamos movernos antes de que nos descubran. El grupo se movió rápidamente hacia la salida trasera, pero justo cuando pensaban que estaban a salvo, una alarma resonó en todo el almacén. Los captores habían descubierto la fuga. El pánico se desató entre las víctimas, y Carlos, Javier y Diego tuvieron que mantener la calma para guiar al grupo hacia los camiones. Corrieron lo más rápido que pudieron, con los sonidos de pasos apresurados y gritos acercándose. Cuando llegaron a los camiones, Diego se subió al primero, mientras Carlos y Javier ayudaban a las víctimas a subir al otro.
Con los motores rugiendo, se lanzaron de nuevo a la carretera, dejando atrás el almacén y el peligro inmediato. Con los camiones a toda velocidad por la carretera, la tensión era palpable. Diego conducía delante, mientras Carlos seguía detrás, tratando de mantener la calma. Las víctimas rescatadas estaban amontonadas en la parte trasera del camión, algunas llorando silenciosamente, otras mirando fijamente al vacío. «Tenemos que encontrar un lugar seguro para ellos», dijo Javier, sentado junto a Carlos. «No podemos simplemente dejarlos en cualquier lado». Diego, escuchando por la radio, respondió: «Conozco un lugar. Una estación de policía a unos 50 kilómetros de aquí. Tenemos que llegar allí antes de que nos alcancen». La carretera parecía interminable, y cada sombra en el horizonte parecía un posible peligro. De repente, las luces de varios vehículos aparecieron en el espejo retrovisor de Carlos. «Nos están siguiendo», dijo con un nudo en la garganta. Diego aceleró, y Carlos lo imitó, tratando de mantener la distancia entre ellos y los perseguidores. Los minutos se sintieron como horas, y el miedo crecía con cada kilómetro recorrido. Las voces por la radio se mezclaban con el rugido de los motores y los sollozos de las víctimas. Finalmente, la estación de policía apareció a lo lejos. Diego y Carlos viraron bruscamente hacia el estacionamiento, con los perseguidores cada vez más cerca. Los oficiales salieron rápidamente al ver la situación, y Diego saltó de su camión, gritando instrucciones y explicando la situación. Con la ayuda de la policía, las víctimas fueron llevadas a un lugar seguro dentro de la estación. Carlos, Diego y Javier se sentaron en una sala de conferencias mientras los oficiales organizaban el rescate y la protección de los rescatados. La adrenalina aún corría por sus venas, y las preguntas sin respuesta los atormentaban. Un oficial de alto rango entró en la sala y se dirigió a Diego. «Hemos detenido a algunos de los perseguidores y estamos investigando sus conexiones. Pero esto es solo la punta del iceberg». Diego asintió, visiblemente agotado pero determinado. «Hay más almacenes como este en todo el país. Necesitamos coordinación a nivel nacional para detenerlos». Carlos miró a Javier y luego a Diego. «¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos ayudar más?». Diego los miró con seriedad. «Esto no termina aquí. La red es extensa y peligrosa, pero con su testimonio y cooperación, podemos desmantelar esto. Pero deben estar preparados para lo que viene». Carlos asintió, sintiendo una nueva determinación. No solo había salvado vidas esa noche, sino que también había encontrado un propósito más grande. Sabía que la lucha continuaría, pero estaba listo para enfrentarla. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas, planificación y preparación. La policía organizó equipos de respuesta rápida y comenzó a coordinar con otras agencias para atacar los diferentes puntos de la red de tráfico humano. Carlos, Javier y Diego se convirtieron en piezas clave en la operación, proporcionando información crucial y testimonio. Carlos pasó noches sin dormir, recordando las miradas de terror en los rostros de las víctimas. Cada detalle que compartía ayudaba a construir un caso más fuerte contra los captores, pero también le recordaba el horror que habían vivido. Finalmente, llegó el día de la gran redada. Diego lideraba uno de los equipos, con Carlos y Javier a su lado. Se movieron con precisión, irrumpiendo en almacenes y liberando a más víctimas. La operación fue un éxito, con múltiples arrestos y la liberación de decenas de personas. Con la red de tráfico desmantelada, Carlos y Javier trataron de volver a sus vidas normales. Pero nada era igual. Los recuerdos de lo que habían vivido los seguían, y la sombra del peligro siempre estaba presente. Decidieron mantenerse en contacto con Diego y las autoridades, listos para ayudar en futuras operaciones si era necesario. Carlos volvió a la carretera, pero cada viaje era diferente ahora. Miraba cada carga con desconfianza y se aseguraba de revisar todo minuciosamente. La carretera, antes su refugio,
ahora estaba llena de peligros ocultos. Javier, por su parte, decidió dedicar su vida a ayudar a víctimas de tráfico humano. Se convirtió en un activista, trabajando con organizaciones para brindar apoyo y recursos a aquellos que habían sido rescatados. Un año después, Carlos recibió una llamada inesperada. Era Diego, con noticias preocupantes. Hemos descubierto otra red, más grande y más peligrosa. Necesito tu ayuda. Carlos, sin dudarlo, aceptó. Sabía que la lucha contra el mal nunca terminaba y estaba listo para enfrentar cualquier desafío. Condujo su camión hacia un nuevo destino, sabiendo que, aunque el camino fuera peligroso, no estaba solo. La carretera era su vida, y estaba decidido a hacerla segura para todos. Juntos, Carlos, Diego y Javier continuaron su misión, enfrentándose a los oscuros secretos de la carretera y protegiendo a los inocentes. Su valentía y determinación se convirtieron en un faro de esperanza, iluminando los rincones más oscuros del mundo. Carlos llegó al punto de encuentro donde Diego y Javier ya lo esperaban. El ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. Esta nueva red era más sofisticada y peligrosa que la anterior. Diego explicó que habían identificado varios puntos clave, pero la operación requeriría precisión y valentía. Tenemos que actuar con rapidez y coordinación, dijo Diego. Esta vez, no solo estamos tratando con traficantes, sino con una organización que tiene recursos y conexiones poderosas. Carlos y Javier asintieron. Sabían que la misión sería peligrosa, pero también que tenían que hacerlo. La vida de muchas personas dependía de ellos. La operación comenzó al amanecer. Equipos de fuerzas especiales y policías se desplegaron en varias ubicaciones simultáneamente. Carlos, Diego y Javier lideraban uno de los equipos. Su objetivo era una mansión en las afueras de la ciudad, que funcionaba como centro de operaciones. Al llegar, se encontraron con una resistencia feroz. Los guardias de la mansión estaban armados y dispuestos a defender su territorio. El enfrentamiento fue intenso, con disparos y gritos resonando en el aire. Carlos, utilizando su conocimiento de la logística y el terreno, ayudó a coordinar los movimientos del equipo, asegurando que avanzaran sin exponerse demasiado. Finalmente, lograron entrar en la mansión. El interior era un laberinto de pasillos y habitaciones, pero sabían a dónde dirigirse: el sótano, donde se encontraban las celdas de las víctimas. Cuando abrieron la puerta del sótano, encontraron a varias personas encadenadas y en condiciones deplorables. Javier corrió a liberarlas mientras Carlos y Diego se aseguraban de que no quedara ningún enemigo escondido. Parte 13. El enfrentamiento decisivo. En medio de la operación, Carlos se encontró cara a cara con el líder de la red, un hombre conocido solo como el Sombra. Este último tenía una expresión fría y calculadora, y una pistola apuntando directamente a Carlos. «No sabes en lo que te has metido», dijo el Sombra con una voz helada. «Esto no es solo un negocio. Es un imperio». Carlos mantuvo la calma, su mirada firme. «Ese imperio se acaba hoy», respondió con determinación. En ese momento, Diego apareció detrás del Sombra y, en una rápida maniobra, logró desarmarlo. Una lucha breve pero intensa siguió, hasta que finalmente lograron someter al líder de la red. Parte 14. La victoria y el futuro. Con el Sombra capturado y las víctimas liberadas, la operación fue un éxito rotundo. Las noticias de la redada se difundieron rápidamente, y la colaboración entre las diferentes agencias fue alabada como un ejemplo de eficacia y valentía. Carlos, Diego y Javier se reunieron una vez más en la estación de policía, exhaustos pero satisfechos. Sabían que su trabajo había marcado una diferencia significativa y que muchas vidas habían sido salvadas gracias a su esfuerzo. Carlos, mirando a sus amigos y colegas, sintió una profunda gratitud y orgullo. Aunque la lucha contra el mal nunca terminaría, estaba claro que mientras estuvieran juntos, siempre habría esperanza.
Unos meses después, Carlos decidió que era hora de cambiar de rumbo. Se unió a una organización dedicada a combatir el tráfico humano a nivel global, utilizando su experiencia y habilidades para entrenar a otros y coordinar operaciones. Javier continuó su labor como activista, expandiendo su alcance y ayudando a más víctimas a encontrar seguridad y una nueva vida. Diego, por su parte, fue promovido y continuó liderando operaciones encubiertas, desmantelando redes criminales y salvando vidas. La carretera seguía siendo un lugar peligroso, pero gracias a héroes como Carlos, Javier y Diego, el mundo era un poco más seguro. Y aunque sabían que el camino sería largo y arduo, estaban listos para enfrentarlo, con la certeza de que estaban haciendo lo correcto. El legado de su valentía y determinación inspiró a muchos otros a unirse a la causa, creando un movimiento imparable que continuaría luchando contra la oscuridad. Y así, la historia de Carlos, el camionero convertido en héroe, se convirtió en un faro de esperanza en un mundo necesitado de justicia y bondad.